El tema lleva por título Aprender a perdonar. Escucha, ¿cuál es el título del tema? Es aprender a perdonar. Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento prohíbe el odio del hermano, la venganza, el rencor contra el prójimo. No tenemos que odiar a nuestros hermanos, ni guardarle rencor, ni mucho menos vengarnos de él o de ella. Por eso vamos a tomar en las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 17 al 18. Las Sagradas Escrituras dice lo siguiente: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás ni guardarás rencor contra tu paisano, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Levítico? Nos está diciendo que no tenemos que odiar a nuestros hermanos, ni mucho menos guardarle rencor, ni mucho menos vengarnos de las personas que nos hicieron daño. Hay un dicho que dice: el que me la hizo, me la paga. Ya te estás vengando. Y eso no tiene que ser así. Por eso dice el libro Levíticos: no odies en tu corazón a tu hermano. ¿A quién no tenemos que odiar? A nuestros hermanos. Es claro la palabra. Nos está diciendo que no tenemos que guardarle rencor ni odio, ni mucho menos vengarnos de ellos. Al contrario, dice la palabra que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. ¿Qué nos está diciendo? Que no tenemos que odiar al hermano ni guardarle rencor. Nos está diciendo que tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a aquella persona que tal vez, hermano, hermana, te golpeó, te ofendió, te maltrató. A esa persona hay que aprender a perdonar. El sabio Ben Sirá meditó sobre estas palabras y descubrió el nexo que une el perdón otorgado por el hombre a su semejanza con el perdón que él mismo pide a Dios. El sabio Ben Sirá descubrió que para que Dios nos perdone, primero tenemos que perdonar, porque van unidos. Si yo pido perdón, el Señor me perdona. Pero si yo no perdono, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Por eso primero tenemos que aprender a perdonar. Y cuando usted vaya a postrarse delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, el Señor te va a perdonar. Pero si no perdonas, ¿cómo esperas que el Señor te vaya a perdonar? Por eso dice el libro de Siracide, en el capítulo 28 y versículo 2. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Así cuando tú pidas, te serán perdonados tus pecados. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Siracide? Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Perdona a aquella persona que te dijo que no sirves para nada. Perdona a aquella persona que tal vez estabas en tu casa y te comenzó a maltratar. Yo no sé a quién tienes que perdonar, pero la palabra nos dice que tenemos que perdonar a nuestro prójimo el daño que nos ha hecho. El daño que nos ha hecho. Por eso dice: cuando tú pidas, te serán perdonados tus pecados. Si usted perdona, hermano, hermana, si usted perdona, cuando usted implora el perdón, el Señor lo va a perdonar. Pero si usted no perdona, ¿cómo el Señor quiere que le perdone a usted? No, primero tienes que perdonar. Cuando implores el perdón del Señor, el Señor te va a perdonar. ¿Qué nos dice el libro de Siracide? Que tenemos que aprender a perdonar a nuestro prójimo el daño que nos ha hecho. Tenemos que aprender a perdonar. Las citas bíblicas que hemos leído es en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico y el libro de Siracide. Ahora vamos a descubrir lo que nos dice el Nuevo Testamento. Jesús resumirá y transformará esta doble lección como el Siracide. Enseña que Dios no puede perdonar al que no perdona. Y para implorar el perdón de Dios hay que perdonar primero al hermano. Primero tenemos que perdonar al hermano. Cuando usted llegue a pedir el perdón al Señor, el Señor lo va a perdonar. Y para eso vamos a ir en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 14 al 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Si nosotros perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, nuestro Padre Celestial que está allá en el cielo va a perdonar nuestros pecados. Pero si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre Celestial va a perdonar nuestros pecados. Por eso tenemos que aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Y alguno me dirá, hermano Rolando, si usted estuviera en mi lugar, cuesta perdonar. ¿Sabes? Tal vez para el hombre es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes a perdonar, el Señor viene y el Señor te va a ayudar a que perdones a aquella persona que tanto daño te ha hecho. Para que Dios te perdone, primero tienes que perdonar, hermano. Hermana, primero tienes que perdonar. Porque si usted no perdona, el Señor no le va a perdonar. Y usted se preguntará, hermano, hermana, ¿por qué debo de perdonar? Debemos de perdonar porque Dios nos perdonó todas nuestras maldades en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que perdonar. Por eso tenemos que aprender a perdonar, porque Dios nos perdonó nuestros pecados. Perdona a aquella persona que te ha golpeado físicamente, hermano o hermana. Tal vez te golpearon físicamente y comienzas a guardarle rencor, odio, porque te golpeó, tal vez te dejó el ojo morado. ¿Sabes? Tienes que aprender a perdonar. Perdonar a aquella persona que te ha maltratado. Perdonar a aquella persona que te ha humillado. Porque dice la palabra, el mismo Jesús nos dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Por eso debemos de perdonar. Si usted quiere que Dios le perdone sus pecados, tiene que perdonar a su hermano. Tiene que aprender a perdonar a su hermano. Y si usted llega a perdonar de corazón a su hermano, cuando usted vaya a postrarse delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, el Señor te va a perdonar. Pero si usted no perdona, ¿cómo el Señor te va a perdonar? Primero tienes que perdonar. Hermano, ¿cuántas veces tu esposa te ha fallado? Cuando más necesitabas el apoyo de tu esposa, te abandonó, te dejó. O tal vez tu esposa te traicionó, hermano. Tal vez te traicionó y se fue con otro hombre. Y comenzaste a guardarle rencor a tu esposa, odio a tu esposa y quieres vengarte de tu esposa. Hermano, no lo hagas. No lo hagas. Primero, dile al Señor, Señor, enséñame a perdonar como tú me perdonas. Hermano, tal vez tu esposa te maltrata, te humilla y te dice que no sirves para nada. Hermano, tal vez tu esposa te baja la autoestima, te desanima y una vez. Otra vez vas a la comunidad, solo en la comunidad, de plano que tienes otra mujer en la comunidad. Y tal vez usted, hermano, le sirve al Señor de todo corazón, sale a evangelizar. Es que el diablo se mete en medio y comienza a meter cosas en la cabeza de la esposa y comienza a desanimar al esposo. Hermano, aprende a perdonar. Dile al Señor, Señor, dame paciencia para poder comprender a mi esposa. Pero especialmente, ayúdame, enséñame a perdonar a mi esposa. Porque me ha maltratado, me ha humillado, me ha criticado. Hermano, yo no sé cuál sea tu situación. Hermano, pero tienes que aprender a perdonar las ofensas de los demás. Porque si usted perdona, también el Padre Celestial le perdonará sus pecados. Pero si usted no perdona, ¿cómo esperas que el Señor te perdone? Primero, tienes que perdonar. Hermana, ¿cuántas veces tu esposo te ha golpeado, te ha maltratado, te ha humillado? Tal vez, hermana, hasta incluso te fue infiel. Hermana, tal vez tu esposo te engañó. Y comienzas a guardarle rencor a tu esposo, ese odio a tu esposo, porque vistes que te fue infiel y lo descubriste.
O tal vez te contaron, fíjate que yo vi a tu esposo con tal fulana. Y tal vez es cierto lo que te contaron. Hermana, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé a quién tienes que perdonar, pero dile al Señor, Señor, enséñame a perdonar como tú me perdonas. Díselo de todo corazón, pero especialmente, hermana, tienes que aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Porque si usted perdona a su esposo, cuando usted pida perdón al Señor, el Señor te va a perdonar. Pero si usted no perdona, tampoco el Señor no te va a perdonar. Para pedir perdón, hermano, hermana, primero tenemos que aprender a perdonar. Porque si no perdonamos, el Señor no los va a perdonar. Joven, usted que me escucha, ¿cuántas veces tal vez papá, joven, te ha maltratado, te ha golpeado físicamente y te ha dicho que no sirves para nada? Hasta incluso, joven, te ha dicho que te fuera de la casa. Muchas veces el problema, tal vez el joven quiere platicar con mamá, quiere platicar con papá y lo ignoran, no le ponen importancia. Tal vez el joven está estudiando y comienza el papá a maltratarlo, a ofenderlo, a decirle, mira, andate de la casa. Y el joven comienza a tenerle odio hacia su papá. Quisiera pegarle a su papá, pero no se atreve, hermano, joven, no lo hagas. Hermano, tienes que aprender a perdonar a papá el daño que te ha hecho, como el Señor te perdona. Hermana joven, hermanita, usted que me escucha, tal vez papá te ha golpeado, te ha maltratado, hasta incluso también te ha dicho, haz que no sirves para nada. Hasta incluso te ha dicho, hermana joven, que te fueras de la casa y pasas llorando. No encuentras el apoyo con nadie, ni con mamá, ni con papá, y piensas irte de la casa. Hermana joven, no lo hagas. Dile al Señor, Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonas, pero especialmente dame fuerza para poder soportar las luchas y las pruebas. Hermana joven, dile al Señor que te ayude. Y cuando te pongas de rodillas delante del Señor, el Señor te va a perdonar. Pero dile, Señor, enséñame a perdonar como tú me perdonas. Tal vez, hermana joven, tal vez quieres platicar con mamá y mamá te ignora. O tal vez estás enfermo en la cama y tu mamá ni importancia te pone. Tal vez tu mamá te mira que estás postrado en una cama enfermo y mamá no hace nada por ti, hermana joven. Tal vez, hermana, te ofende con palabras. Hasta incluso, hermana, tal vez te ha golpeado físicamente mamá. Hermana, aprende a perdonar a mamá también, porque cuando usted pida perdón, el Señor te va a perdonar, pero tienes que aprender a perdonar a papá y a mamá. Jóvenes, adelante. Jóvenes, ustedes tienen una gran capacidad para resolver los problemas. Tiene que sentarse a platicar con mamá y papá y decirle, papá, pasa esto, me pasa lo otro. Pero yo quiero decirte, yo quiero animarte a que no te desanimes. Al contrario, tienes que aprender a perdonar. Mamá, papá, tal vez sus hijos son rebeldes, hasta el punto que sus hijos los maltratan a ustedes. Viene el hijo, mira mamá, mira papá, ustedes son aquí, ustedes son allá. Ya viene el hijo a maltratar a los papás. Ahora hay caso, hermano, hermana, ahora hay caso que los hijos le pegan a sus papás. Hermano joven, si ese es tu caso, que le levantases la mano a papá y mamá, pídele perdón a tu papá y a tu mamá. Pero especialmente mamá, papá, tienes que aprender a perdonar a sus hijos. Perdonen a sus hijos. Ahora hay casos que viene la mamá y golpea al hijo. Pero hay casos también que el hijo golpea a la mamá. O el joven golpea a papá. O papá golpea al joven. Pero con violencia. Tienen que aprender a perdonarse. Tienen que aprender a perdonarse el daño que se han hecho. Papá, mamá, aprendan a perdonar a sus hijos el daño que les han hecho. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 17 al 18 nos dice: no devuelvan a nadie mal por mal, que todas puedan apreciar sus buenas disposiciones.
hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo? Que no tenemos que devolver el mal con el mal. O sea, hermano, o sea, hermana, si te maltratan, pues no maltrates. Si te gritan, pues no grites. Si te humillan, pues no humilles. Si te golpearon, pues no golpees. Si te traicionaron, pues no traiciones. Porque muchas veces tal vez te golpearon. Ya viene usted, comienza a golpear a la otra persona. Tal vez te engañaron. Tal vez, hermana joven, tal vez te engañaron. Vistes a tu novio irse con otro de la mano y comienzas a decir, este me lo tiene que pagar, así como me lo hizo, yo se lo voy a hacer. ¿Qué dice San Pablo? No devuelvan el mal con el mal, sino que hace el bien. Dice San Pablo, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. No es posible vivir en paz si no hay perdón. No es posible. No es posible vivir en paz si no hay perdón, hermano. Si no hay perdón, hermana. Para vivir en paz tiene que haber el perdón. Si hay perdón dentro de la familia, hay paz. Pero si no hay perdón, no hay paz. Porque tal vez entra papá y viene el hijo, comienza a mirarlo con una cara de odio. Este me la voy a pagar. Joven, ya no odies a tu papá, perdona a tu papá. Tal vez entra papá y se le queda viendo al hijo, este me la voy a pagar. Papá, ya perdonen a sus hijos. Ya perdonen el daño que se han hecho los unos a los otros. No te dejes vencer por el mal. Más bien, derrota el mal con el bien. Hermano, hermana, escucha. No te dejes vencer por el mal. Más bien, derrota el mal con el bien. Tienes que derrotar el mal con el bien. Si te maltratan, pues no maltrates. Si te golpearon, pues no golpees. La palabra es clara. Y el apóstol San Pablo nos dice que no tenemos que devolver el mal con el mal, sino más bien hacer el bien sin mirar a quién. La falta de perdón en nuestros corazones afecta la vida física y espiritual. Fíjate, hermano, fíjate, hermana, que yo conocí a una persona que padecía de constantes enfermedades. En principio los médicos no encontraban el origen de las dolencias. Pasaba de una medicina a otra. Por fin se descubrió que su vida era gobernada por el odio, por el rencor hacia su esposo, que la había abandonado 8 años atrás por irse con una mujer más joven que ella. Escucha, la hermana tenía rencor y odio hacia su esposo, porque hace como 8 años la señora le guardaba rencor y odio a su esposo, porque el esposo se fue con otra mujer más joven que ella. La hermana encontró la sanación de sus enfermedades en el perdón. La hermana aprendió a perdonar a su esposo el daño que él le había hecho. Y después la hermana me contó que fue a buscar el sacramento de la reconciliación. Fue a confesarse, fue a entregarle todo al Señor. Un mes más tarde, cuando yo encontré otra vez a la hermana estaba bien físicamente y espiritualmente. Me decía, hermano Rolando, gracias por tu consejo que me diste, porque fui al sacramento de la confesión. El Señor perdonó mis pecados, como yo perdoné a mi esposo que me traicionó. Hermano, hermana, escucha lo que te estoy diciendo. La Iglesia Católica es una iglesia de riquezas. Es una iglesia de sacramentos. Está el sacramento de la confesión. Ve a confesarte. Tal vez usted ha hecho daño a los demás, pues ve a confesarte. Tal vez a usted le hicieron daño y no haya qué hacer. Ve a confesarte y pídele un consejo al sacerdote. Esa es la bendición que tiene la Iglesia Católica, que tenemos sacramentos. Tal vez usted, hermano o hermana, padece de muchas enfermedades y no haya qué hacer, porque va al hospital, le dan medicina tras medicina y nunca se cura. Tal vez lo que a usted le hace falta es perdonar a alguien el daño que le ha hecho. Hermano, hermana, haz un examen de conciencia. Tal vez en el pasado
y te hicieron tanto daño y aún no has aprendido a perdonar. Pero tienes que aprender a perdonar. Si usted perdona, el Señor lo va a perdonar. ¿Sabes, hermano, hermana? A Jesús le golpearon. A Jesús lo maltrataron y le pusieron una corona de espinas en su rostro. Lo azotaron y fue crucificado en una cruz. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23 y versículo 34 nos dice: mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escucha la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a aquellas personas que lo golpearon, que lo maltrataron, que le pusieron una corona de espinas en su rostro, lo azotaron y fue crucificado. Jesús perdonó. Si Jesús perdonó, Jesús también nos enseña. Tenemos que aprender a perdonar. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús perdonó a aquellas personas que le hicieron daño, digámosle a Jesús que nos enseñe a perdonar, pero especialmente que nos ayude a perdonar. Si Jesús nos perdonó, ¿por qué nosotros no perdonamos? Tenemos que aprender a perdonar. Hermano, hermana, aprende a perdonar. Si Dios nos perdonó, también nosotros tenemos que aprender a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar a aquellas personas que te han hecho tanto daño. Hermano, perdona a tu esposa. Hermano, perdona a tu esposa el daño que te ha hecho. Hermana, perdona a tu esposo. Jóvenes, perdonen a sus padres. Padres, perdonen a sus hijos. Pero tienen que perdonar y hacerlo de todo corazón, porque cuando ustedes imploren el perdón, el Señor les va a perdonar. Pero primero tienen que perdonar a aquellas personas que les han hecho daño. La primera carta de San Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9 nos dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. ¿Qué nos dice la primera carta de San Pedro? No devuelvan el mal con el mal, ni insulto con insulto. No, tienen que aprender a perdonar. Debemos de perdonar siempre y perdonar por amor como Cristo nos perdonó. Por eso debemos de perdonar. La carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 13 nos dice: sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios. Escucha lo que dice la carta a los Colosenses. Sopórtense, perdónense los unos a los otros, como el Señor los perdonó. A su vez hagan ustedes lo mismo. Como el Señor nos perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, también tenemos que aprender a perdonar. Santo Tomás de Aquino nos dice: perdonar a los hombres es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra. Escucha lo que dice Santo Tomás de Aquino: perdonar a los hombres es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra. ¿Sabes? Aprende a perdonar. Aprende a perdonar a aquella persona que te ha hecho la vida imposible. Hermanos, hermanas, que Dios te bendiga. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Que nuestra Madre, la Virgen María, te bendiga hoy y siempre. Y la presencia del Espíritu Santo te dé fuerza para aprender a perdonar. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro.
no te deja sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empieza a amar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. ¿Usted necesita oración y consejería? Llámenos 5376-8994 5376-8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico rolandomonroywith@hotmail.com. Síganos en Facebook como Rolando Monroy With. Contrataciones al hermano Rolando Monroy. Bodas, 15 años, asambleas, aniversarios, retiros abiertos o cerrados. 5376-8994.